Pues bien, vamos a retomar lo que es el conocimiento fragmentado con la integración del conocimiento que veíamos anteriormente que nos decía Marilyn Ferguson. Y para ello nos vamos a auxiliar de un reconocido científico y autor de libros, David Bohm, que habla de la física cuántica y que en su libro Ciencia, Orden y Creatividad nos da un ejemplo de lo que es el orden explicado y el orden implicado. Él nos dice que nosotros consideremos dos cilindros de cristal concéntricos, al interior uno fijo y el exterior capaz de girar lentamente. Llenamos el espacio, dice, entre los dos cilindros con un líquido viscoso como la glicerina. Hagamos de cuentas que este es nuestro cilindro, esta es la glicerina y luego tenemos el otro cilindro en la parte exterior. ¿Ok? Y dice que si ponemos en el líquido una gota de tinta insoluble, esta sería la gota de tinta insoluble, podremos seguir el movimiento de algún pequeño elemento, observando cómo la gota va siendo alargada en un hilillo que llega a hacerse tan fina que resulta invisible. Es decir, el cilindro va dando vueltas y entonces se va difuminando la gota de tinta. A primera vista, uno tiende a pensar que la gota de tinta ha quedado totalmente mezclada con la glicerina, de modo que su orden inicial se ha perdido y es ahora aleatorio o caótico. Pero imaginemos que giramos ahora el cilindro exterior en la dirección contraria, lo regresamos. Si el flujo es muy viscoso como sucede en la glicerina, entonces el elemento del fluido volverá exactamente sobre sus pasos. En determinado momento, el elemento adquirirá nuevamente su forma original y la gota de tinta parecerá haber surgido de la nada, es decir, se recupera. Entonces, con esta metáfora o con esta analogía, la gota de tinta se asemeja con un contenido inmerso en otro, un contenido académico, una disciplina implicada, fusionada, mezclada con otras. Es a lo que se llama el orden implicado. Está ahí oculto, no se ve, pero ahí está. En ese sentido, nosotros pudiéramos hacer un ejemplo un poquito más significativo, y vamos a hacerlo. Tenemos nosotros 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. De este último vamos a tomar lo que es educación física, que es una disciplina. Tomemos el proceso de desarrollo de aprendizaje de sexto de primaria, que dice: organiza e implementa situaciones de juego e iniciación deportiva para favorecer la convivencia en la escuela y la comunidad. Muy bien, ¿con cuál lo vamos a relacionar, vincular? Podemos relacionarlo con educación socioemocional. La educación socioemocional es también del mismo campo formativo, de lo humano y lo comunitario, pero también lo podemos relacionar con formación cívica y ética, para hablar de valores. Y también como un objeto de aprendizaje, el conocimiento de sí mismo y de los demás. Y ahí tenemos conocimientos de diferentes disciplinas, pero implicados en una misma clase. Para hacerlo más físico esto, digamos que la educación física es esta canica de plastilina color naranja. Esta es la educación física. Y luego tenemos la educación socioemocional. Podríamos decir que esta canica de color amarillo es la educación socioemocional. Y luego tenemos el conocimiento de sí mismo y de los demás. Esta es la canica azul, conocimiento de sí mismo y de los demás. Y por último, la formación cívica y ética, con esta canica color verde. Entonces, una vez que tenemos las 4 canicas, aquí tenemos las 4 canicas, ahí se ven las 4 canicas, ahora las vamos a nosotros a revolver. Denme un minuto para que quede esto bien mezclado, fusionado, implicado. Pues muy bien, este fue el resultado, una canica más grande en donde predominó el color verde. Y bueno, para efectos didácticos, digamos que el color verde era el color de la materia principal, que era la educación física, y que tiene implícitos los otros 3 componentes de otras disciplinas, como era formación cívica y ética,
que era el conocimiento de sí mismo y de los demás, y también la educación socioemocional. Cuando nosotros nos acercamos a un patio y vemos una clase de educación física, podemos percibir, interpretar diferentes conocimientos, habilidades, capacidades, aptitudes, cualidades que están desarrollando los alumnos en esa clase de educación física, pero implícitamente también se encuentran estos otros elementos. Y bueno, podríamos complementar este conocimiento con lo que dice Edgar Morin cuando habla del pensamiento complejo, que es un entramado en las disciplinas en el que están implicados diferentes conocimientos. O también Rolando García es otro de los autores que aporta cosas muy interesantes a estos conceptos de lo que es el pensamiento complejo, o lo que es la interdisciplina, o multidisciplinariedad, o interdisciplinariedad, como nosotros lo vayamos manejando, ¿no? Pues bien, amigos, esta es una idea, un aspecto general que está proponiendo la nueva escuela mexicana, en la que el conocimiento no esté fragmentado, sino más bien esté integrado. Y en ese sentido, pues vamos a ver que se fusionan, se mezclan, se implican diferentes conocimientos de diferentes disciplinas, como antes teníamos consideradas, ¿no? Recordemos que esto de la fragmentación se dio hace 400 años, cuando la ciencia dijo, pues esto va a ser química, esto va a ser física, esto va a ser biología, geografía, etc. Y dividió las disciplinas. Algunas otras más recientes que fueron adquiriendo mayor validez, como la psicología, la sociología, pues bueno, también están en ese marco de lo que son las disciplinas. Ahora bien, una opinión personal es que hay disciplinas a las que sí hay que fragmentar para poder comprenderlas. El análisis, ¿qué significa el análisis? Separar para comprender. Es muy importante poder hacer análisis en diferentes sistemas complejos para poder comprenderlos. Ahora, lo importante y fundamental es volver a integrar, volver a hacer la síntesis, volver a recuperar la esencia del todo. Y creo que en eso estaban fallando pues los antiguos planes y programas de otros tiempos. Se hacía el análisis, se estudiaba por fragmentos, pero no se integraba ese conocimiento, y menos a veces se contextualizaba y se hacía significativo para que fuera comprendido, asimilado y luego también aplicado por los alumnos. Pues ese es mi humilde punto de vista. Espero les haya servido esta reflexión. Muchas gracias. Hasta la próxima en su canal de Conocimiento Transformador.